Bueno, estamos con Fernando, falta Marcelo que está enfermo, le enviamos un Sí, saludo grande que de, se reponga. así es, de Derecho Viejo, un programa que está los jueves al aire de Radio Estación Sur a las 6 de la tarde, que se puede Exacto. escuchar, que se puede ver y que durante estas semanas, digo, más allá de que la excusa un poco del día, es, además de pensar la primavera, pensarla desde el lugar de los derechos, desde la construcción de derechos y sobre todo en esta cierta necesidad que estamos teniendo de cuidar aquellos derechos conseguidos. Ustedes vienen haciendo toda una mirada sobre el rol de la justicia, sobre el accionar de la justicia también en este momento. Han venido invitados y también desde el vínculo como docentes universitarios, ¿no? Sí, bueno, primero gracias por la invitación. Lo que pretendemos con nuestro programa es hacer una usina que con la excusa del tango interpele a la justicia. Ambos somos abogados. En mi caso también soy profe en abogacía. Y lo que tengo para decir, porque justamente estoy interviniendo en el proceso de aprendizaje de futuros abogados, abogadas, es que hoy lo más complicado de digerir es el pensamiento o el análisis crítico. Que emerjan figuras que chocan tanto de frente con la democracia, que nos retrotraen a los peores momentos de nuestra vida y que eso tenga apoyo popular, porque es lo que no podemos desconocer. Digo, no es que lo votaron con una pistola, sino que lo votaron libremente, un porcentaje para nada desdeñable. Quiere decir que hay algo que está fallando en las dos puntas, en la oferta, que alguien pueda tan libremente decir y vituperiar tan profundamente la democracia, ya es grave, pero que compañeros, compañeras nuestras, ciudadanos argentinos, ciudadanas argentinos, voten esa oferta, también nos tiene que llevar a un punto de reflexión, y ahí lo que nosotros pensamos es que tenemos que alentar, fomentar el pensamiento, el análisis crítico, porque cualquiera de las propuestas que tanto el candidato a presidente como su vicepresidenta, cuando son preguntados o cuando se les pide que analicen o que desgranen su propuesta, se desvanece. O sea, hay algo muy endeble en lo que proponen, que como genera fervor popular o voto popular, me parece que nuestro trabajo, y por eso yo estoy orgullosamente en la radio, es poner ese granito de arena de que seamos cuidadosos, porque 40 años de democracia, tantas vidas, 30.000 seguro y muchas más, que quedaron ahí desaparecidas, enterradas, asesinadas, no fueron en vano. Como para que cualquiera con un eslogan de TikTok seduzca y penetre tanto en nuestra población, para nosotros nos pega. Y encima estudiosos de la Constitución, cualquiera de las alternativas que está proponiendo, eh, podrían tildarse a priori de inconstitucionales. Entonces es doloroso el momento, no nos deja quietos, no, me parece que nos interpela. Nos dicen que había un programa de radio, acá estamos, tenemos que estar, tenemos que dar la cara, tenemos que poner nuestra voz. Y bueno, reflexiones para que la gente se despabile. Hay margen para la construcción, digo, porque cuando hablamos de lo popular, existe la mirada sobre los feminismos populares, sobre la comunicación popular, sobre la educación popular. ¿Hay margen para la construcción de una justicia popular? Porque cuando lo más cercano pareciera ser de lo popular que tiene la justicia son sus presos, que son los sectores populares fundamentalmente, ¿no? Sí, y en casi un 70% por un delito específico que tiene que ver contra la propiedad, concretamente el robo o el hurto. Así que mirá la pobreza y qué pobreza, ¿no? Sí, Pero mira, lo más de lo que no zarpado, tenés y lo que sí, vas a sí, buscar sí, porque no lo es tenés. es lo que hay. Lo más zarpado en términos de lo que podría ser mi respuesta, se lo escuchamos hace un mes a López Obrador, que hizo rodar esta propuesta de que a los jueces los elijamos nosotros, los Ujú, ciudadanos. sí. Acá cualquiera que le pregunto cómo se elige un juez y es un chino. Yo lo podría explicar, pero aburro, y lo que podría decir para no aburrir tanto es que es de los poderes el más encriptado, el más cerrado. Digo, no vamos ¿Y, este claro, ¿y cuál es la idoneidad que hay que explicitar para poder ser juez, todo digamos? el engranaje, por supuesto que nace con nuestro voto, porque de nuestro voto salen quienes van a integrar el Consejo de la Magistratura, y de ahí la invitación a los acuerdos políticos para que un sector proponga tal juez, el otro sector proponga tal juez, entonces hay que designar 10 jueces y salen 7 y 3.
Y la idoneidad, hay jueces muy probos, muy buenos, muy copados, como hay otros que, bueno, lamentablemente deshonran lo que sería la justicia. ¿Qué margen hay? Yo tengo que ser muy realista, escaso. Para que tengamos una justicia como deseamos, cualquier intento, y hubo intentos para modificar la estructura judicial, volaron por los aires. Porque lo más parecido a una mirada popular serían los jueces que se conocen como garantistas, si se quieren, que son los que más críticas reciben ante buena parte de algún accionar de la justicia, que se haga que parezca más cercano a, bueno, considerar que hay un derecho que no se está cumpliendo y que se lo tengo que garantizar. Claro, pero eso está atravesado cuando vos decís garantista, es lo mismo que las poquitas ideas que se le ocurre a una candidata, que es hablar de kirchnerismo. O sea, esa cuestión de construcción de eslogan le pega a todo. A la justicia le pega con las visiones garantistas. Yo me corro, porque garantista suena muy peyorativo, que yo me etiquete como garantista, como, no sé, si en realidad lo que estoy pretendiendo, o esa posición jurídica lo que pretende, es que las garantías y derechos constitucionales sean una estructura básica para la defensa o para la acusación de una persona. Pero es tan perforante el sistema comunicativo que te construye 3, 4 eslogan y parece mentira, pero te catapultan a posible presidente. Obvio que no es lo que queremos. Pero vos fíjate cómo la pregunta ya tiene algo que podría ser de TikTok. Cualquier cosa que sea un poquitito cercana a la protección de los derechos humanos, o le pegan por garantista o le pegan por ser parte de una visión de Zaffaroni. Y ya todos sabemos que Zaffaroni es lo construyeron, lo construyeron desde un lugar, claro. Palo a palo, cabeza a cabeza, ya que estamos en el hipódromo, con kirchnerismo. O es Zaffaroni o es Kirchner. Uno de los jueces que más, también en épocas de mucha crisis de la justicia, fue como lo más luminoso que pudo tener la justicia en su momento también, ¿no? Y reconocido internacionalmente, pero bueno, con una figura, con todos los francotiradores mediáticos hacia él, destruyen una visión que es humana, de esto que vos decís, que margen hay para una justicia más humana, más cercana, más popular. Los andariveles por donde se llega a la justicia están muy, te diría, lleno. ¿Vieron eso que se ponen en las casas, que son pinches para que no podamos... Bueno, para que nadie ingrese por afuera. O los miguelitos, es muy difícil. Se llega, insisto, hay jueces y juezas muy piolas, de esas que hacen digna la tarea de resolver conflictos. Pero hay otros que deshonran y nos hacen sentir todo esto que vos decís, Corina. Qué tan lejos la justicia está de ese fervor popular por equilibrar en los conflictos. Estamos con Fernando de Derecho Viejo, el programa que se emite los jueves a las 6 de la tarde aquí por Radio Estación Sur, que lo pueden ver, que lo pueden escuchar, que está todo colgado también lo que se ha ido emitiendo cada uno de estos jueves. Claro, estamos aprovechando un poco también para conversar de justicia en esta primavera de Derecho. Sabemos que tenés poco tiempo. ¿Qué pasa con los estudiantes jóvenes ahí? ¿Cómo están? Porque han sido sindicados como muy responsables de este derrotero electoral que padecimos las últimas semanas. Pero bueno, ahí ¿cómo van esos debates dentro de las aulas? Mira, son los futuros, esperemos no, depositarios de los vouchers, ¿no? Porque me toca recibir, o mejor dicho, estoy en una materia que es de primer año, con lo cual los recibo en la facultad recién salidos de la secundaria. Hay toda una inercia que desluce el pensamiento crítico. Digo, llegan, abren sus cuadernos y esperan que yo dicte. Y justamente lo que no hago es dictar. Y genero una polémica inmediata porque la idea de la construcción crítica tiene que ver con arremangarse, pensar, polemizar, discutir. Y tengo que ser franco, cada 10 alumnos... es muy bajo el nivel inicial de posición crítica, analítica. O sea, hay un porcentaje alto en el arranque de la universidad que viene como desmalezado, como muy licuado en la forma de analizar la realidad, de pensarla, de controvertirla. Digo, preguntas tan sencillas como quién es el ministro de Justicia, ya que estás estudiando abogacía, o cuál es el máximo resorte judicial en la provincia de Buenos Aires para resolver un conflicto,
hace que demoren en sus respuestas. O sea, hay un súper desafío con la educación, la primaria y la secundaria. En la universidad tenemos la suerte de, al ser pública, de acceso libre y restricto, yo te puedo decir que de todos los sectores populares se acercan, esto de que el pobre no llega a la universidad, yo soy de Sierra Chica, Olavarría, de una madre docente que nos bancó a 3 hijos, que pudimos llegar desde 400 kilómetros hasta La Plata para recibirnos, así que en un momento, y sobre todo en el macrismo, 2015-2019, yo me daba cuenta que esos alumnos que llegaban eran casi todos de La Plata. O sea, mi pregunta era de qué barrio sos, no de qué pueblo Claro. o de qué provincia sos. Y hoy tengo una alumna de Jujuy, de Ledesma, como también tengo una alumna de Trelew, y están llegando, me parece que eso es piola que lleguen, ahora hay que hacer mucho, y lo conecto con Primera Respuesta, para que tengamos una posición un poquitito más crítica. Es decir, hay una pregunta de ¿por qué votaste a X candidato? Y no, bueno, porque me gustó su actitud, digo, pero ¿y vos viste que lo que propone es muy posible que no lo pueda cumplir? Y que un alumno, que un joven te diga, sí, sí, yo ya tengo claro que no va a cumplir, y así todo, que lo Igual. voten, yo digo, es hasta un sinsentido y eso Ujú, pasa en la facu, claro. pasa. Y eso ya pasaba, porque también hay, bueno, la última, digo, pasaba, hoy lo escuchaba a la mañana cuando hacían resábado, que todo el tiempo se cuela, ¿no? En los debates de los últimos tiempos, la noción del desconocimiento de que estos son cosas que nos quedaron de la pospandemia, digo, todo este marco que se da, ¿no? Más allá del contexto internacional, también hay una pospandemia sobre la que hay muchísimos efectos que tienen que ver con la individualidad, con el encierro, con lo personal, que quizá está repercutiendo en diferentes ámbitos y capaz que esto también sea, quizá, no lo sabemos, uno más. Digo, forma parte de, digo, hay cambios también, si lo pudieras pensar de antes de esa pandemia, a tus alumnos y alumnas de ahora. Hay prácticas que vos podés observar. Cuando estuvimos hace poco en el encuentro de las organizaciones de los chicos y chicas del pueblo, los educadores lo plantean mucho eso en los pibes y en las pibas, en el juego, en lo social, bueno, ¿qué pasa cuando sos más grande? Cuando toda la batería mediática y de algoritmos te hace crecer como en Burbuja. tu pequeña casita, cualquier cosa que sea solidaria, de empatía, de ayudarse, por supuesto que hoy está súper, súper corroída. ¿Qué te puedo decir? Te puedo decir que antes de la pandemia había un ejercicio más, no solo de tocarse, de abrazarse, sino de intentar colocarse en el lugar del otro. La pandemia nos complicó y mirá que yo también la otra cosa que hacemos con Marcelo es bailar tango y cuando bailamos tango vivimos del contacto, del abrazo y hay algo que costó recuperar, por suerte lo recuperamos rapidísimo los milongueros y abrazamos por 2 años casi o un año y pico de que no pudimos abrazar. Entonces cuesta y mucho salir de esa burbujita que te crea tu conexión a cualquier red que tengas porque los algoritmos hacen que vos estés siempre creyendo que todos o comparten lo tuyo o los que no comparten nunca te llegue. Pero trabajamos, y en especial las primeras materias, mucho la cuestión de la construcción en red. Yo hay una palabra que siempre digo, redes comunicativas, pero también redes de solidaridad, redes con el compañero, con el que no pudo estudiar, con el que por un, no sé, problema del transporte no llegó, y entonces contestarle, los grupos no se contestan, ¿cómo que no se contestan? Hay una pregunta, hay alguien que la está esperando en la respuesta, así que Algo tan sí, elemental. tan elemental que vos decís, pero ¿cómo? Ayúdense, quiéranse, porque me parece que la mejor batalla que tenemos que dar es esta, la de hermanarnos, la de ponernos en el lugar del que está al lado y sobre todo el que está al lado esperando que le guiñes el ojo, que le tiendas la mano. Claro que la pandemia nos super aisló, pero bueno, yo elijo pensarla con alguito de voluntarismo como una pausa en la vida que bueno, que nos metió en nuestras casas, pero potenció justamente esa fragilidad, de esa finitud que tenemos, de que casi nos morimos todos, porque pobre la gente que padeció un fallecimiento y cada uno tiene un conocido que murió, me parece que nos hizo reaccionar para mi gusto positivamente. Digo, estuvimos al borde del precipicio, estamos vivos,
estamos más o menos sanos. Tratemos de enfrentar esta maquinaria mediática que nos trata de adormecer, que es un somnífero, que con un eslogan, viste, capta un 30% de votos, y que si lo hace es porque estuvimos flacos en la argumentación, estuvimos flacos en la contención social, fallamos, digo, no esquivemos en que para que eso crezca hubo fallas y quizás el gobierno actual, en su resumen después de los 4 años, algún tipo de reflexión crítica va a tener que hacer. Pero entre lo que nos mostró el macrismo del individualismo a ultranza y el enriquecimiento de los sectores más poderosos, y esto que en 4 años hizo, una pandemia, la guerra, la sequía y todas esas cosas que son reales, más la daga en el corazón que significa el Fondo Monetario con 45.000 millones de dólares que no entrarían en toda esta Ciudad de La Plata. No sé cuántos son 45.000 millones de dólares, pero digo, este gobierno con sus metros más cuadrados. Menos, me parece que hoy está haciendo trampolín para que digamos, che, ¿a quién carajo voto en estas elecciones? ¿A cualquiera que más o menos grita y con sus ojos claros parece que nos está diciendo que nos va a salvar? Porque habla de muchas cosas, pero vieron que no dice, y conmigo vos vas a trabajar, y conmigo vos vas a poder estudiar tranquilo. No, un voucher. Ahora, como las explicaciones están siendo muy complicadas, tengo que meter una palabra del lunfardo, empieza el chamullo de la segunda o tercera generación, así que ojo, porque si soñabas con cobrar en dólares, creo que va a ser muy a largo plazo eso, con lo cual ya te están chamullando. Así que digo, hay como una oportunidad en la que revisemos críticamente qué nos está pasando y nuestra bronca, rabia o esas complicaciones de ver que todo aumenta, no nos haga escapar para una oferta, viste, que nos va a conducir a más pobreza, a más miseria y a mayor concentración de la riqueza. No hay nada que indique que va a recoger Así a los que vamos a un proceso desvalidos. distributivo. Y perdón, quiero cerrar esto porque fue gravísimo el que candidatea como ministro de Educación, la barbaridad que dijo, yo no sé si las escucharon, pero esto que dijo que el nazismo con argentinos hubiera tenido otra performance, por así decirlo, que incluso su candidato lo bancó y la da y ahí intentó hacer algún tipo de, me parece, de proclama crítica, pero digo, hasta barbaridades que tienen que ver ya no solo con lo doloroso de la dictadura que hoy decía la compañera Claudia, sino con algo mucho más terrible a nivel mundial. Así que digo, ¿por qué no pensar un poquitito si nuestra bronca no debe conducirse a una oferta electoral que hoy por hoy se está remangando y está diciéndole al fondo, ok, está contratado, regalaste plata, intentaste apostar por una oferta electoral, te fue mal, bancá porque con nosotros vivos esto sale. Y si está haciendo el gobierno actualmente esto y está demostrando qué es lo que puede ofrecer a 4 años, ¿por qué no darle un voto de confianza para que en esos 4 años veamos cómo, ya sin sequía esperemos, con todo esto que promete el litio, vaca muerta, etcétera, etcétera, y una postura mucho más cojonuda, no tengamos ese gobierno que todos deseamos, ¿no? Así es. Fernando, compañero de Por Derecho Viejo.